Bienvenidos al curso de Académico Wings. El día de hoy continuaremos con el curso de Domina Python y Django, curso completo de desarrollo backend. Primero vamos a iniciar con nuestro perfil para poder comenzar a aprender, teniendo en cuenta que para la clase de hoy, que es control de flujo y estructura de datos, tenemos que haber visto y comprendido el video de instalación de Python en entorno e introducción a Python. Igualmente están más que invitados a las clases virtuales con el profesor, que pueden programar 4 veces a la semana, sujetas al horario del profesor. Empezando con esta parte de fundamentos de Python, parte 2, lo primero que vamos a hacer es entender un poco lo que es el control de flujo y estructura de datos, teniendo en cuenta que Python es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel, conocido por su sintaxis clara y legible, y también es ampliamente usado en diferentes campos como el desarrollo web, desarrollo de aplicaciones de escritorio, ciencia de datos, inteligencia artificial, automatización de tareas, entre otro tipo de funciones. En esta clase aprenderemos los fundamentos de Python, comenzando con la sintaxis básica, tipos de datos, las variables y las operaciones básicas. Teniendo esto en cuenta, siempre que nosotros aprendamos cualquier lenguaje de programación, como en este caso Python, lo primero que tenemos que saber es cómo realizar los comentarios. ¿Por qué los comentarios? Porque esto es lo que nos va a indicar a nosotros cómo podemos escribir texto en nuestro código sin que afecte el código. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los comentarios son líneas de texto que no se ejecutan y se pueden dejar para notas y explicaciones. Teniendo esto en cuenta, vamos a poder visualizar que todos nosotros vamos a trabajar por medio de diferentes códigos, y por medio del hashtag o la tecla numeral vamos a poder poner el código de un comentario. De esa manera esto no va a ser agregado a la hora de ejecutar, más a nosotros si no funciona como para entender qué estamos haciendo en este caso. Entonces es una función muy necesaria. La segunda función más importante en cualquier lenguaje de programación es cómo vamos a imprimir en pantalla los datos. Ejemplo, para Python es print, para JavaScript es console.log, y así sucesivamente los diferentes lenguajes de programación. Actualmente esto lo que nos indica a nosotros es para mostrar información en pantalla. Si nosotros ponemos print por medio de comillas cualquier texto, print paréntesis comillas, y aquí ponemos el texto, ejemplo, un bienvenido a Académico, y lo ejecutamos. Si nosotros en la consola ponemos CLS, se va a borrar completamente la consola. Y si lo ejecutamos, vamos a poder visualizar en pantalla vamos a poder visualizar el mensaje en pantalla. Entonces, ¿qué se puede decir que ese print? Que print nos va a indicar cómo ver las cosas en pantalla de acuerdo a nuestra necesidad, y de esa manera imprimirlo de acuerdo a los datos que tenemos. Ejemplo, si queremos imprimir cuando cuando algo se elimina, cuando algo se agrega, cualquier tipo de modificación que nosotros queramos visualizar en pantalla, siempre lo vamos a usar por medio de un print. Teniendo esto en cuenta, lo segundo que tenemos que aprender: primero, comentarios; segundo, impresión en pantalla; y lo tercero son los tipos de datos y variables que se pueden utilizar en este lenguaje de programación. En Python nosotros vamos a utilizar los diferentes tipos de datos como booleanos, que son de verdadero o falso; el entero, que son números sin decimales; flotantes, que son números con decimales o exponentes; los números complejos, que es con números imaginativos en caso de que desean desarrollar algún tipo de cálculo matemático complejo; las cadenas son un conjunto de caracteres unidos por comillas. Entonces esto es lo que nos indica que todo lo que esté dentro de comillas es un solo string, porque es un conjunto de caracteres representado por el string. Luego la tupla, que es una lista que no se puede modificar. Tenemos la lista, que es una lista que sí se puede modificar y agregar, pronto lo vamos a ver. El conjunto de datos, que son para evitar tener datos repetitivos. Y el diccionario, que lo que nos indica es que vamos a tener tanto una característica como un valor. En este caso la primera característica es Chrome, y el valor sería V77, Firefox, V71. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver que las variables son contenedores específicos para valores, para almacenar valores. ¿Qué significa eso? Que por medio de letras o textos específicos nosotros vamos a poder definir variables que vamos a poder ingresar texto. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Por medio de una igualación con un igual.
La ventaja que tiene Python versus otros lenguajes de programación, como vimos en el curso anterior de fundamentos de Python, es que Python es ligeramente compacto, por lo cual nosotros no tenemos que agregar muchas cosas que en otros lenguajes de programación. Si se necesita, ejemplo, declarar el tipo de la variable. ¿Por qué? Porque Python lo hace automáticamente. Si nosotros aquí en otro lenguaje de programación fuéramos a declarar un número entero, tendríamos que poner entero EAT igual a 25, string nombre igual a Juan, y así sucesivamente, porque es importante declarar el tipo de variable que vamos a guardar en la variable para que él lo interprete. Sin embargo, Python lo hace automáticamente. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver lo que son los números enteros, que son números sin ningún punto decimal. Vamos a ver los flotantes, que son números con punto decimal, y las cadenas de texto, que son secuencias de caracteres que se ven por medio de una comillas o doble comillas en la parte del inicio y parte del final, para que todo lo adentro sea considerado como el texto. Luego tenemos los booleanos, que son valores de falso y verdad, que esto es como para decir, bueno, si se cumple que la puerta está abierta, sea verdadero, y si la puerta está cerrada, sea falso. Entonces, si la puerta está verdadero, entre, y si la puerta está cerrada, no puedes entrar. Algo sencillo como para verificar ese tipo de datos. Ok, teniéndose en cuenta, vamos a hacer la prueba en pantalla. Si nosotros vemos aquí, estamos almacenando tanto números, estamos almacenando flotantes y string y booleanos. ¿Para qué hacemos esto? Para verificar que las variables vamos a poder definir por medio del tipo, ver si son enteros, ver si son flotantes, ver si son textos o booleanos, sin necesidad de definirlos. ¿Qué significa eso? Que aquí estamos diciendo un entero es igual a 5 con la misma fórmula que decimos que cadena igual a hola Python. Pero solamente con poner las comillas él va a saber que esto es un string, y al saber que aquí hay un punto él va a saber que eso es un flotante, y al saber que solamente hay un número él va a saber que eso es un entero. Teniendo esto en cuenta, vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar este programa. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver que los tipos de datos que tenemos, el número entero es igual a 5, como vemos aquí en pantalla, y el tipo de dato que vemos es igual a un entero, exacto. El segundo dato que vemos es un flotante, que es 5,5, y inmediatamente él dice que el tipo es un flotante. Y así sucesivamente. Eso es una gran ventaja, por lo menos para los programadores, ya que de esa manera pueden olvidarse de andar pensando tanto en los variables, tipos de variables y otras cosas adicionales, sino que Python lo minimiza o lo hace automáticamente por nosotros. Teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a poder hacer diferentes tipos de operaciones aritméticas de variables cuando las variables son números enteros o números flotantes. De esa manera puedo desarrollar de una manera correcta para visualizarlo en pantalla de acuerdo a los datos que vamos viendo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vamos aquí, operaciones aritméticas, ese código está un poco desarrollado, lo vamos a ver un poquito más adelante probablemente. Ok, teniendo eso en cuenta, nosotros estamos definiendo que A es igual a 7, B es igual a 2, y aquí por medio de las impresiones vamos a verificar todo lo que vamos a realizar. Solamente con poner un más, solamente con poner un menos, multiplicar, dividir o cualquier dato, él automáticamente lo va a ejecutar, porque Python ya tiene estos datos definidos como caracteres aritméticos, por lo cual no importa dónde lo pongamos, que él automáticamente lo va a interpretar igual. Si lo vemos aquí, él va a visualizar aquí que dice que la suma de 7 más 2 es igual a 9. La resta de 7 menos 2 es igual a 5. La multiplicación de 7 por 2 es igual a 14. Y así sucesivamente. El módulo es el número restante que da de acuerdo a la división que estamos haciendo. Ejemplo. Si nosotros tenemos 7 dividido entre 2, tenemos que esto es igual a 3, esto es igual a 6, 6 menos 7 es igual a 1, ¿cierto? Entonces este 1 que vemos aquí es el número que nos da el residual de porcentaje, que sería el 1 que tenemos aquí, que es el módulo. Igualmente, en caso de tener alguna duda o consulta, nos pueden consultar y podemos verlo. Y este sería el exponente de 7 a la 2, entonces 7 por 7, 49. Continuando, vamos a visualizar también que después de tener en cuenta las diferentes operaciones aritméticas, vamos a ver o entender qué es la mutabilidad.
¿Qué es la mutabilidad? La mutabilidad son los diferentes tipos de datos o variables que se pueden cambiar versus los inmutables son los que no se pueden cambiar. Los tipos de datos mutables son las listas y diccionarios, que nosotros vamos a poder agregar datos, eliminar datos o modificar datos sin eliminar la variable totalmente, modificarla, sino modificar solamente datos. Y los datos inmutables son como los enteros, float, cadenas y tuplas. ¿Qué significa eso? Que para nosotros modificar el dato un entero, nosotros vamos a tener que definir completamente el entero. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero decir que ese 7 igual a igual a 7, modificarlo, tengo que poner en otro lugar a es igual a 10. Entonces de esa manera lo estamos sustituyendo más no modificando. Entonces al tener esto en cuenta vamos a saber qué es mutable y qué no es mutable. Continuando en esto, vamos a poder entender que a veces es necesario poder convertir los tipos de datos. ¿Para qué es esto? Porque nosotros podemos hacer sumas entre enteros, podemos hacer sumas entre flotantes, podemos hacer sumas entre string, más no podemos hacerlo en conjunto. Ejemplo, el float con int, los flotantes más los enteros no se pueden sumar, los string más los flotantes o los enteros no se pueden sumar porque son tipos de datos diferentes. Por lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta que con esta manera lo vamos a poder convertir. Nosotros lo que hacemos es que ponemos el dato del primer número o el que queramos modificar. Y lo que hacemos es que nada más le ponemos el tipo de dato al inicio, paréntesis y el valor actual. Entonces si nosotros imprimimos esto, ok, y también vamos a poner aquí tipo dato /n para hacer un espacio de línea, coma, y ponemos aquí un type entero a flotante. Si nosotros vemos esto en pantalla, lo primero que vamos a ver es que esto es un flotante 10.0 como lo vemos aquí, y no es un 10 como vemos aquí, y es un tipo de dato flotante. Pero ¿qué pasa si le quitamos este flotante que tenemos aquí? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que el número entero flotante es igual a un entero exacto. Entonces teniendo en cuenta que ya vamos a poder ver que es un entero porque no se hizo la conversión, y así sucesivamente con los demás datos que estamos viendo en pantalla. Eso es como un ejercicio básico para a la hora de obtener los datos, porque muchas veces cuando desarrollamos páginas web, los datos que nos envían a nosotros muchas veces son enteros, muchas veces son flotantes, muchas veces son cadenas, pero a la hora de manipularlo nosotros tenemos que estandarizar todos los datos para poder hacer las operaciones específicas, y eso sería por medio de este procedimiento que vemos en pantalla. Ok, teniendo eso en cuenta, vamos a continuar con la siguiente parte, que son lo que son los string. Que los strings son las cadenas, son secuencias de caracteres que se pueden manipular de varias maneras y que se pueden asignar por medio de comillas simples como comillas dobles, y esto lo que hace es que él interprete que todo lo que está dentro de las comillas es igual a un solo texto. Usted puede poner un texto de una línea como de 1000 líneas, que mientras está enseñado entre comillas, él automáticamente lo va a detectar como un solo texto. Luego, las operaciones con cadenas son las que nosotros podemos usar por medio de declaraciones. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos decir aquí que el nombre es igual a Juan, esa sería la variable, y el mensaje podemos decir que sería, un momento, mil disculpas, ok. Entonces, operaciones con cadenas sería con la función fstring, hola, entre comillas, y vamos a ver que con estas llaves vamos a poder llamar la variable que estamos aquí. Entonces se puede decir que es una operación entre cadenas, estamos llamando una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Y después de eso vamos a poder hacer búsquedas en cadenas por medio del int o al find. El int lo que hace es que verifica si la palabra está por medio de un true o false, y el find lo que hace es que le dice a usted exactamente dónde está la variable o el dato que se está buscando. Luego vamos a ver lo que son las listas y las tuplas en conjunto, ya que las listas son colecciones ordenadas inmutables y las tuplas son colecciones ordenadas e inmutables.
Como vimos anteriormente, lo inmutable es algo que no se puede modificar, solamente sustituir, más lo mutable son cosas que se pueden modificar. ¿Qué significa eso? Que yo por medio de punto append puedo agregar un elemento a la lista y por medio de remove puedo eliminar un elemento de la lista, más que si hago los mismos datos en tuplas no me va a funcionar porque tupla no está analizado para poder modificarlo. Teniendo eso en cuenta, vamos a visualizarlo aquí en pantalla. Si nosotros vemos aquí la lista que acabamos de crear, que las listas siempre son creadas con paréntesis cuadrados, más las tuplas son creadas con paréntesis redondos, que esa sería como la diferencia física de la sintaxis. En términos de conceptos, lo que se hace es que con la lista nosotros vamos a poder imprimir los elementos y también vamos a poder auditar los elementos por medio de índices específicos. Por lo menos en Python nosotros siempre empezamos con el índice 0 y no con el índice 1, porque así es parte de la programación. Entonces si le decimos el índice 0, ¿cuál índice estaremos eligiendo? Entonces si imprimimos esto, automáticamente él me tiene que imprimir el número 1, exactamente. Pero ¿qué pasa si yo aquí pongo número 3? ¿Cuál índice estaríamos entrando teniendo en cuenta que el índice empieza desde 0? Entonces sería 0, 1, 2, 3. Entonces, si imprimimos esto, ¿cuál elemento nos tiene que tener en pantalla? Efectivamente, el número 4. Ok. Teniendo eso en cuenta, vamos a poder visualizar que también vamos a poder modificar elementos en nuestras listas. ¿Qué vamos a decir en eso? Que si el elemento 1 es igual a 2, vamos a decir que ahora actualmente el elemento es igual a 20. Teniendo eso en cuenta, vamos a poder visualizar que ya no aparece un 2 sino un 20 en la pantalla, indicándonos que la modificación fue hecha exitosamente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a poder agregar elementos. ¿Cómo vamos a agregar elementos? Vamos a poderle poner punto append y el elemento que queremos desear y lo va a agregar al final de la lista. Si nosotros ponemos punto append 6, ¿dónde va a aparecer el 6? Exacto, al final de la operación donde estamos realizando. Pero no solamente vamos a poder agregar, sino también eliminar datos de la lista. Entonces, ¿cómo vamos a poner a eliminar? Vamos a poner punto remove y el elemento que queremos eliminar. En este caso no estamos seleccionando el elemento 3 del índice, porque el índice solamente lo podemos ingresar llamando a la lista e ingresando el número del índice que vamos a seleccionar. Más si seleccionamos solamente el 3, estamos seleccionando el número 3 que tenemos en pantalla. Entonces si vemos esto en pantalla, automáticamente vamos a ver que él nos va a eliminar el número 3 de la pantalla, porque si fuera el 3 de la lista fuera 0, 1, 2, 3 y ese sería el que tú fuera a eliminar, que sería el número 4. Y otra cosa que podemos hacer en las listas es itinerar sobre la lista para visualizarlo de manera vertical y no horizontal, donde vamos a poder ver todos los elementos de manera individual para poderlos trabajar, hacer funciones o lo que nosotros vayamos viendo en el momento conforme lo vamos necesitando. Ok, teniendo el concepto de listas bien definido, vamos a ver ahora actualmente qué es lo que hace una tupla. Si nosotros vemos lo que es la tupla, vamos a poder visualizar que es exactamente igual a la lista, solamente que con paréntesis redondos, igual del 1 al 5. Y si nosotros le imprimimos el elemento de la tupla 0, ¿cuál número sería aquí? Exacto, el 1. Si nosotros ponemos el 3 aquí, igual que en Eva, ¿qué dato nos va a dar? Exacto, el 4, porque sería 0, 1, 2, 3. Entonces ahí nos llamará el 3. Posteriormente a eso, ¿qué pasa si nosotros queremos modificar un elemento de la tupla? Automáticamente nosotros vamos a ver que nos va a dar un fallo porque este tipo de elemento, este tipo de variable no soporta la asignación de variables o la modificación de la misma. Y algo que sí podemos hacer es iterar un número cantidad específico de veces como para verlo de manera vertical, igual que a la lista, y así poderlo trabajar. Ok, entonces ya teniendo eso en cuenta, vamos a poder entender un poquito más o menos lo que son las listas versus las tuplas. Ok, continuando con eso, vamos a seguir con lo que son los diccionarios, que los diccionarios son colecciones desordenadas de pares, clave y valor. ¿Qué significa eso? Que nosotros siempre vamos a tener una clave que es
cómo nosotros ingresamos el dato o el nombre clave para el valor que estamos asignando, que en este caso clave sería el nombre y el valor sería Juan. Entonces podemos decir que la clave nombre tiene el valor Juan. Luego, haciendo lo mismo aquí, podemos decir que la clave es SEAT y el valor es 30, por lo cual tenemos que si llamamos SEAT nos va a llamar 30 y si llamamos el nombre nos va a mostrar Juan, exacto. Y al mismo tiempo, al ser un elemento mutable, vamos a poder modificar lo que son los datos del diccionario. Como en este caso vamos a poder agregar lo que es la ciudad Madrid en el diccionario. Vamos a hacer este ejemplo y posteriormente vamos a hacer la práctica que tenemos en nuestro código. Ok, vamos a poder poner esto que está aquí, eliminar esta comilla doble que está mal puesta, y ya con esto podemos decir, bueno, el diccionario nombre Juan EAT 30, vamos a imprimir el nombre del diccionario, que en buena teoría debería ser Juan porque esta es la clave más este el valor, y si le decimos que imprima con la clave, él nos va a visualizar el valor. Y aquí lo que estamos haciendo es agregando una nueva clave con un valor específico para poder visualizar los datos que estamos viendo en pantalla. Vamos a limpiar la consola para que sea un poquito mejor. Y aquí lo vemos. Primero vamos a ver que lo primero que imprimimos fue el nombre de mi diccionario, que sabemos que es Juan. Y después vamos a agregar lo que es la ciudad y vamos a imprimir todo el diccionario. Entonces vamos a imprimir nombre Juan EAT 30 junto con ciudad Madrid, como lo vemos aquí en pantalla. Y algo muy importante en la sintaxis de lo que son los diccionarios es que siempre lo vamos a hacer por medio de llaves. La llave nos indica a nosotros que es un diccionario o que es un archivo tipo JSON, que en realidad al final tenemos el mismo formato, y por eso Python tiene muchas propiedades para trabajar en backend porque tiene muchas estructuras muy parecidas a la transmisión de los datos del mismo. Ok, teniendo esto en cuenta y un poco más claro, vamos a ver otro ejemplo de diccionarios. Ok, nosotros vimos que los diccionarios son elementos mutables que vamos a poder modificar. Entonces aquí veamos un nuevo diccionario. El diccionario nos indica a nosotros que tenemos el nombre con la clave y el valor Juan, la clave EAT y el valor 30 y la clave ciudad y el valor Madrid, por lo cual vamos a poder acceder a los elementos solamente con el llamado de la clave. Si nosotros ejecutamos esto en pantalla, vamos a poder visualizar que el nombre y la edad que estamos visualizando aquí. Si adicional a eso queremos modificar lo que es la edad para poder indicar que la edad cambió por A o por B, ya nosotros vamos a poder ejecutar estos comandos que sería mi diccionario, la clave y el valor de la clave. De esa manera automáticamente le va a modificar. Como vemos aquí, él tenía lo que era la edad y luego tenemos la edad modificada que estamos imprimiendo aquí, donde antes era 30 y ahora actualmente es 31, por lo cual se puede decir que es completamente mutable porque lo pudimos modificar. Teniendo esto en cuenta, también vamos a poder agregar nuevos elementos. ¿Qué significa nuevos elementos? Vamos a poder agregar nuevas claves que actualmente no tenemos, que aquí no tenemos ninguna clave llamada profesión, la vamos a agregar junto con su respectivo valor. De esa manera, cuando nosotros imprimamos esto, vamos a poder decir que va a aparecer una nueva clave llamada profesión con un nuevo valor llamado ingeniero. Y si lo vemos nosotros, vamos a poder visualizar aquí la profesión y el valor que sería ingeniero. Entonces vamos a poder tanto modificar datos como agregar datos, y también vamos a poder eliminar datos. Que actualmente vamos a eliminar el dato de la clave ciudad, el valor que esté ahí, para visualizar el diccionario sin la ciudad. De esa manera, si nosotros cogemos esto, vamos a poder ver que el diccionario, después de eliminar, vamos a tener todos los datos menos la ciudad que teníamos aquí. Si nosotros en vez de ciudad ponemos profesión, lo que vamos a eliminar sería la profesión que estamos agregando. De esa manera nosotros vamos a poder ver que aquí aparece ya la ciudad más no la profesión. Y así sucesivamente sería como nosotros vamos a manejar lo que son los diccionarios. Y también algo muy importante que yo tiendo a agregar, que tal vez no es tan importante pero para mí sí lo es ver la manera de iterar los valores en lo que son los diccionarios. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos a poner para clave y valor en mi diccionario punto ítems, el punto ítem lo que va a hacer es visualizar todos los datos de pantalla.
y así nosotros vamos a poder visualizar todos los datos, pero por medio de parejas. Si lo vamos aquí, vamos a poder ver nombre Juan, porque es clave Juan, 2 puntos valor, edad sería la clave siguiente, 2 puntos y el valor, profesión, 2 puntos y el valor, como para saber lo que estamos haciendo actualmente. Ok, en caso que tengan alguna duda o consulta, siempre recuerden que pueden consultar por medio del profesor virtual o un mensaje de WhatsApp al profesor encargado del mismo tema para facilitarles las respuestas. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a ver estas otras características de lo que son los diccionarios, que serían las claves, serían los valores y serían los ítems, que se definen con punto case, punto values y punto ítems. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a poder ver que lo que son las palabras claves son las diferentes datos como nombre, edad y profesión. Luego los valores serían el valor de nombre Juan, el valor de edad 31 y el valor de la profesión sería ingeniero. Y luego los ítems lo que hace es que se separa por medio de pares. Entonces vamos que nombre Juan, edad 31, profesión ingeniero. Entonces de esa manera nosotros vamos a poder asignar los datos de manera de pares. Y si nosotros iteramos esto como lo vimos anteriormente aquí, nosotros lo que vamos a hacer es imprimir 2 puntos y esto aquí por medio del valor anterior. Y también vamos a poder utilizar lo que es la función de get. Este get se utiliza mucho para obtener datos de servidores, obtener datos de diferentes partes, pero como vimos que los diccionarios son iguales o tienen el mismo formato de lo que es el diccionario o el servidor, vamos a poder ver que sería la manera correcta de extraer los datos de un servidor o del diccionario. Y si nosotros vamos aquí, vamos a sacar los datos del servidor de profesión que se ve aquí, pero si nosotros no lo tuviéramos especificado, automáticamente nos tiraría a nosotros no especificado. Vamos a ponerlo aquí como para eliminarlo. Y de esa manera ven el funcionamiento correcto del post. Y vemos que aquí dice profesión no especificada. Que al final también hacemos lo mismo que lo podemos hacer por medio del pop. ¿Qué significa eso? Vamos a eliminar el elemento y obtener el valor. Entonces vamos a hacer, bueno, mi diccionario.pop, profesión no especificado, y de esa manera nosotros vamos a eliminar la profesión adecuadamente. Si nosotros vamos aquí, elemento eliminado, vamos aquí, profesión es el elemento eliminado que tenemos aquí, que aquí lo estamos definiendo. Y después vamos a ver que el diccionario vamos a tener todos los datos menos la profesión. Ok, excelente. Continuando con el paso a paso, vamos a continuar con lo que es el control de flujo o condicionales. Estas son estructuras que nos permiten tomar decisiones en función de las condiciones. ¿Qué significa? Si esto se cumple, haga esto, si lo otro se cumple, haga lo otro. Ejemplo, la edad es igual a 18. Entonces, si la edad es menor o igual a 18, imprímame eres mayor de edad. Y el significa o, si esto no se cumple, entonces haga, imprímame eres menor de edad. Entonces se puede decir que condicional lo que hace es, si esto se cumple, haga esto, y si no se cumple, haga lo otro, y así sucesivamente cuando la cantidad de condicionales que tengamos. Si nosotros vamos a los datos aquí del condicionales, vamos a poder agregar lo que es un input junto con un valor int que yo puse aquí como para convertirlo, para evitar que me mande textos. Lo que estamos haciendo es que seleccioname de acuerdo al valor de agregado por el cliente, ver si es mayor o si es menor a 13, eres un niño. Si es menor o igual a 13 o mayor o menor a 18, entonces eres un adolescente. Entonces si yo pongo aquí un 15, me tiene que mandar que soy un adolescente. Si dice que soy mayor de 18 y menor a 65, soy un adulto. Entonces ejecuto con un 19, no me va a mandar que soy un adulto. Y si mando 70, me va a mandar que soy una persona mayor. ¿Por qué? Porque dice, si esto se cumple, si edad es menor a 13, haga esto. Si edad 13 esto, haga esto. Si, y también, si ninguna de estas condiciones se cumple, imprímame, eres una persona mayor. Que es lo que podemos ver aquí en pantalla. Ok, teniendo esto en cuenta, un poquito más claro lo que son los condicionales, vamos a continuar con lo que son los diferentes bucles que tenemos en Python. ¿Para qué son los bucles? Los bucles nos van a permitir repetir
un bloque de código específico, una cantidad específica de veces. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a poder iterar una vez en manzana, una vez en plátano y una vez en cereza, y así sucesivamente. Entonces vamos a repetir un código específico una cantidad de veces específicas. Entonces, si ponemos for fruta in frutas, fruta es singular, frutas es plural, entonces cada vez que sea singular imprímame fruta. Entonces cada vez que le ejecuta va a imprimir fruta. Vamos la primera vez, el primer dato es manzana, vamos a imprimir manzana. Viene la segunda vez, el dato es plátano, vamos a imprimir plátano. Viene la tercera vez, es cereza, y vamos a imprimir cereza. ¿Qué significa eso? Pero si no hay más datos, pero si hubieran más datos, él automáticamente va a seguir ejecutando o iterando en todos los datos que tengamos en la variable principal. Más por lo contrario, while no lo hace cuando la cantidad de datos que tenemos en pantalla, sino definidos por un contador o una variable que nos indica que cuando se va a salir de este bucle. Teniendo esto en cuenta, vamos a ir a lo que son las funciones de control de flujo para ver lo que es el while y lo que es el for. Teniendo esto en cuenta, vamos a agregar una lista llamada Ana, Luis, Pedro y Marta. Entonces vamos a utilizar el bucle for dentro del nombre, que va a estar dentro de nombres. Entonces, ¿qué significa eso? Que el nombre va a entrar dentro de nombres y va a iterar las veces que sea necesario. Entonces, si nosotros imprimimos esto, la primera vez que él itinera, ¿qué vamos a ver? Ana. La segunda vez que él itinera, ¿qué vamos a ver? Luis. La tercera vez que él itinera, ¿qué vamos a ver? Pedro. Y así sucesivamente. Si nosotros ejecutamos esto, vamos a poder poner hola Ana, hola Luis, hola Pedro y hola Marta. Y vamos a poderlo ver de manera correcta. Esto es lo que se podría decir que hace el for. Teniendo esto en cuenta, vamos a poder ver que también si nosotros podemos usar for, pero por medio de range. ¿Qué significa eso? Que esto lo que hace es que ejecuta una cantidad específica de veces un elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que aquí le estamos diciendo que tiene del 0 al 5. Entonces cada vez que i ingrese, i va a ingresar al 0, luego va a ingresar al 1, i va a ingresar al 2 y así sucesivamente. Si nosotros vamos a ver en pantalla, vamos a ver número 0, número 1, número 2 y número 3. Sin embargo, ¿cómo se utiliza normalmente eso? Normalmente eso se utiliza por medio de el nombre de la lista, paréntesis cuadrado y el elemento que estamos iterando. Y de esa manera nosotros vamos a poder ver los nombres individuales de acuerdo al elemento que vamos a visualizar. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Va a imprimir primero Pedro, primero va a imprimir Ana, Luis, Pedro, Marta, y después nos va a dar un fallo. ¿Por qué un fallo? Porque es el índice de la lista está fuera de rango. ¿Qué significa? Que hay 5 elementos que estamos iterando y hay 0, hay 1, 2, 3, 4. Entonces, como hay más elementos, la última vez que él itinera dice ya no hay más datos para iterar y manda un fallo. Entonces, algo para tener en cuenta muy importante que nos pueda funcionar en cualquier momento. Ahora, viendo el mismo punto por medio del while, lo que nosotros vamos a hacer es definirle un elemento específico e irlo sumando. Ejemplo, si nosotros decimos que el contador es igual a 1, él lo que va a hacer es que mientras el contador sea menor o igual a 5, ejecútame eso y me suma 1. Entonces la primera vez va a ser 1, entonces mientras sea contador sea menor a 5 va a funcionar. Entonces ejecuta contador igual a 1, vamos a subir 1, entonces va a ser 2. Contador es igual a 2, mientras contador que es 2 menor a 5, ¿sí? Se cumple, entonces imprímeme esto. Y así sucesivamente como lo vemos en pantalla. 1, 2, 3, 4, 5. De esa manera nosotros vamos a poder integrar la cantidad de veces necesarias que nosotros le indicamos por medio del while. Versus el for, que lo ejecuta automáticamente cuando la cantidad de datos que tengamos. Ok. Teniendo esto en cuenta, vamos a hacer este otro elemento. Que estamos diciendo, bueno, contador es igual a 0. Mientras sea verdadero, contador súmame 1. Entonces empezamos en 1. Y luego, si el contador es igual a 3, vamos a imprimir continúa el bucle y continuar. Pero si el contador es igual a 5, vamos a romper el bucle por medio de un break. Y vamos a empezar de nuevo.
y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Que el Bajután en vez de 3 va a imprimir esto y en vez de 5 va a salirse del bucle. Si lo vemos aquí pasó contador 1 porque se sumó 1. Luego aquí abajo sumamos de nuevo y vamos de nuevo, serían 2. Y en el tercero imprime esto y continúa. Entonces, ¿qué significa que continúa? Continúa en el bucle, más no continúa con la fila. Y cuando es igual a 5, lo que hace es que no continúa, sino que rompe. Cuando rompe, se sale completamente y no imprime lo que sigue. Y de esa manera podemos ver lo que pasó aquí. Excelente. Espero que haya quedado un poquito más claro la diferencia de for y de while. Continuando con los datos, vamos a ver lo que son las operaciones aritméticas que vimos anteriormente, los ejemplos que van a poder realizar en sus cuadernos de acuerdo a su necesidad. Y vamos a ver lo que son los ejercicios de repaso. ¿Qué son los ejercicios de repaso? Esta es la tarea que van a tener que realizar ustedes de acuerdo a lo que hayamos visto el día de hoy, donde van a crear un archivo con variables de tipo entero, flotante, cadena de texto y booleano, que va a imprimir sus valores y tipos. Vamos a escribir un programa que realiza operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división con dos números dados y imprimiendo el resultado. Luego vamos a tener el ejercicio de la lista, donde vamos a crear una lista con nombres de los amigos y utilizar un bucle for para visualizar cada nombre individual. Vamos a hacer un ejercicio de diccionarios, donde vamos a crear un diccionario con información sobre ti mismo, nombre, edad y ciudad, y utilizar un bucle for para imprimir cada elemento específico del diccionario, como la clave y su valor. Y los condicionales que vamos a utilizar es escribir un programa que pida al usuario una edad y determina si es un niño de 0 a 12 años. Y sin más que agregar, les doy gracias por la asistencia el día de hoy, y en caso de que tengan alguna duda los invito a las clases virtuales con los profesores, o que nos escriban en caso de que la podamos ayudar en alguna duda. Siempre es un placer servirles, y aquí es donde comienza su futuro. Muchas gracias.